Lo primero, sobre esta reunión que hemos visto del BCE, bueno, la subida es en torno a lo esperado, ¿no? Esos 50 puntos básicos que ya el mercado esperaba, el anuncio del programa de cómo van a actuar sobre el programa de compra de activos, las proyecciones de inflación, reconocimiento de que aún queda mucho por hacer y que seguramente la tasa terminal no esté donde el mercado cree. ¿Cómo lo has visto, Pablo? Bueno, es un back to reality. Yo creo que tanto en la Fed como el Banco Central Europeo, la diferencia entre uno y otro es unos meses de diferencia, ¿no? Yo creo que el mensaje más hawkish de Christine Lagarde pone un poco en el camino al Banco Central Europeo y sobre todo a los inversores, ¿no? Lo extraño no es lo que ha dicho la señora Lagarde, lo extraño es que los inversores desde el 12 de octubre parecía que hacían oídos sordos a este incremento de inflación que todavía sigue siendo muy potente, sobre todo a nivel subyacente, y parecía pues que no se creía lo que les decía el señor de Guindos, de que el cuarto trimestre y el primero del año que viene entramos en recesión y tan solo hemos tenido las tasas generales cayendo un poco gracias a las caídas de los precios energéticos, pero todo está cogido con alfileres. En el caso de Jerome Powell, bueno, es que yo siempre he dicho que el discurso de la Fed se estructura en tres partes, ¿no? La parte que para mí es la más interesante, el comunicado oficial, después el discurso oficial y en tercer caso el turno de preguntas, si lo vamos a decir así. Y ahí es donde los traders están intentando buscar los puntos y las comas, donde no los hay. Por lo tanto, las posiciones, y además lo hemos comentado en algunas de las tertulias, ya había abierto posiciones cortas apalancadas del Eurostoxx 50, todavía tenía algo de los cortos aplancados del boom que siguen yendo francamente bien, aunque ha ido bajando y descendiendo la posición, en un año en el que, bueno, pues en renta fija los fondos los tengo ganando un 1%, 1,06%, hay uno de ellos, muy contento porque prácticamente están todos en negativo, y en el caso del Eurostoxx de hoy, pues yo tengo que desafiar y alguno se cabreará, pero estoy francamente contento porque habíamos visto esa exuberancia irracional y yo creo que además Rafael también lo comentaba en una tertulia en la que estamos de, oiga, usted, las cosas vienen complicadas, vamos a tener subidas de tipos y aquí parece que no pasa absolutamente nada, ¿no? El back to reality que titulo el diario de Mercados de mañana es un poco acerca de esto, ¿no? Las mentirijillas del señor Powell y la señora Lagarde, que hemos comentado muchas veces con Eva Villanueva por las mañanas, han ido dando un paso a una cierta claridad en el mensaje, ¿no? Y precisamente José Antonio Binder comentaba el partido a partido de Cholo Simeone, ¿no? Y es que al final tanto Powell como Lagarde están diciendo, vamos a ir paso a paso porque no sabemos hacia dónde se nos va la inflación. Y creo, si no recuerdo mal, que también Rafael comentaba el otro día algo con lo que estoy de acuerdo. Bueno, estamos intentando poner la guinda al pastel en el 5,25 para los Fed Funds, cuando ya los tenemos en el 4,5 y la inflación sigue a niveles muy, muy elevados. Y la inflación de segunda ronda es preocupante por el lado de la subyacente. Fijaros un caso paradigmático como España, que ha ido bajando 4 meses consecutivos, Estados Unidos ya 4, las tasas de crecimiento de los precios del IPC, y sin embargo la subyacente ha subido al 6,3%. Es decir, si tenemos incrementos salariales como los que estoy viendo en España, brutales, como los que estoy viendo aquí en Francia también, absolutamente kafkianos, no vamos a poner fin a la inflación. Insisto, tenemos unos precios del crudo en mínimo de los últimos 11 o 12 meses. Es decir, no solo vale con caídas de los precios energéticos y con subidas de tipos que hasta ahora, aunque algunos piensen que son muy importantes, ese 2,5, se me antoja insuficiente, que es lo que ha venido a decir en cierta medida la señora Lagarde, y eso ha provocado estas caídas del 3,51% del Eurostoxx. Nos queda tela por cortar. Recuerdo ya cuando hacíamos la última tertulia, efectivamente, que nos decías que el Europa se estaba emocionando mucho a falta de muchas cosas por pasar, ¿no? Y de esos cortos que nos comentabas que habrías. Y Rafael, bueno, también tú nos comentabas eso que estaba diciendo Pablo. Te quería preguntar cómo habéis visto desde ahí, desde Fortage, Fancy Caf, cómo ha reaccionado, bueno, no cómo ha reaccionado porque la reacción es normal, pero cómo se han comportado, lo que nos ha comunicado el Banco Central Europeo. Y también, bueno, sobre esa decisión de reducción del balance. Se habla de 15.000 millones al mes. No sé si es poco, magnitud, a lo mejor. No es tampoco mucho, pero bueno, es un paso, ¿no?, que han dado ya por fin. Hombre, es un paso el que han dado por fin porque tenían que darlo. ¿Y por qué son solo 15.000 millones? Son solo 15.000 millones porque si fuera más agresivo, y habláramos de 30 o 40.000 millones, que es en donde yo creo que deberían de estar, el perjuicio
para las economías del sur de Europa sería muy significativo y probablemente se abriría mucho el gap entre el bono alemán y el bono italiano y el bono español, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, como la situación es muy diversa dentro de la Comunidad Económica Europea, al final Christine Lagarde pues tiene que tirar un poco para lidiar y que las cosas pues no descarrilen, ¿no? Y sobre todo buscar un culpable en algún momento, ¿no? El culpable era Rusia, como ya lo he comentado hace varias semanas, cuando la inflación ya estaba subiendo antes del conflicto con Rusia. Lo que pasa es que, claro, vino Rusia y tuvimos la excusa perfecta para echarle la culpa al señor Putin de una inflación que ya venía subiendo, ¿no? Y la realidad es que, como decía el compañero, vamos a ver, yo, por decir cosas que a mi modo de ver eran bastante obvias, era contraria. Y es que la realidad era que lo que no puede ser es que en los últimos 18 meses los alimentos frescos han tenido una subida muy por encima de un 15 y de un 20%. Las cestas de la compra se están disparando salvaje. Y como cambiamos el denominador de un año para otro, parece que la inflación sube menos de lo que sube. Un ejemplo absurdo. Que, bueno, si yo tengo algo que vale 10 y sube a 15, ha subido un 50%. Pero si el año siguiente sube de 15 a 20, solamente ha subido un 25% cuando realmente ha subido las mismas unidades, ¿no? Parece que la inflación está acelerando menos cuando está acelerando desde un punto de vista monetario al mismo ritmo y el perjuicio para las economías es brutal. Yo pienso que han subido 50 puntos básicos porque seguir por una senda de 75 puntos básicos, que a mi modo de ver, yo es que soy bastante hawkish, es lo que debería ocurrir, daría un mensaje quizás contradictorio a los mercados y demasiado agresivo. Y por tanto han subido 50 puntos básicos, que creo que ha sido lo más correcto y más idóneo, porque el mercado lo malentendería. Pero como bien decía el compañero, ¿sabes? En el turno de preguntas es, me has dado un bofetón, pero por favor, dame alguna buena noticia. Dime alguna buena noticia de que esto no va a llegar al 5,50, al 6%, que el señor Bullard no va a tener razón y nos vamos a un 7%, ¿no? Pero la realidad es que la inflación en Alemania está absolutamente desbocada, en los países bálticos está absolutamente desbocada y todavía no ha llegado lo más duro del invierno. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que la situación es mucho más preocupante y mucho más grave de lo que nos quieren hacer ver. Y esto no se cura con trapitos. Es decir, la Reserva Federal tiene que generar una situación recesiva, tiene que disparar el desempleo. Y el desempleo no se está disparando en el escenario actual. Y lo que estamos viendo es que Estados Unidos tiene una inflación en servicios de segunda vuelta que es bastante preocupante. Y aquí en España, como no hay un pacto de rentas, nos estamos encontrando que a pesar de que la inflación está cayendo, los sindicatos van a estar pidiendo subidas del 8, del 9, del 10% para recuperar parte del poder adquisitivo previo en años anteriores. Con lo cual, ellos dicen que no hay efectos de segunda vuelta en los sueldos y salarios. Vamos, que se lo hagan mirar, porque va a generar una inflación brutal y vamos a entrar en una espiral inflacionaria absolutamente incontrolable. Y si no, que miren lo que pasa con Argentina, con Venezuela y con todas estas repúblicas bananeras en Sudamérica que son muy difíciles de controlar. Entonces, estamos a tiempo de solucionarlo, pero tenemos que poner paños calientes. Y de verdad, lo de los 15.000 millones me parece una buena medida, pero a mi modo de ver debería haber sido algo más agresiva y dar un puñetazo en la mesa. Pero claro, al final tendría un efecto de tipos muy grave y podríamos tener un problema muy serio entre economías del sur y del norte de Europa. Y no nos olvidemos que entramos en un año electoral. A ver cómo España y otros países gestionan lo que nos viene, porque la verdad es que yo soy bastante pesimista. Muy interesante lo que has comentado, ¿no? El Banco Central, ojalá hubiese sido más, hubiesen podido dar un puñetazo más sobre la mesa, pero van un poco como pueden, ¿no? Yo creo que están muy limitados, mucho más que la Reserva Federal. Y no sé tú, Juan Enrique Cañanos, cómo lo habéis vivido desde Admiral Markets. Luego vamos a comentar, Rafael, algo muy interesante que has dicho sobre también del desempleo, ¿no? Que en Estados Unidos el desempleo, a pesar de que tengamos los tipos en esos niveles, todavía no está viéndose afectado. Juan Enrique, ¿cómo has visto la reunión del BCE? ¿Cómo la habéis vivido desde ahí? No, yo creo que dentro de lo que no creo que sorprenda, ¿no? En este sentido coincido plenamente con mis compañeros y cogiendo, ¿no?, parte de ellos con respecto a lo que comentaba muy bien Pablo, decía, ¿no?, las preguntas de los traders, ¿no?, intentando sacar o píldoras o sacar alguna coletilla que poder utilizar. Yo creo más por desesperación, ¿no?, en el sentido de que
al final los traders, los gestores que siguen considerando que el mercado sigue siendo alcista, al final lo que buscan con esto, yo creo que es algo a lo que aferrarse, ¿no? Para poder seguir manteniendo la estructura en la que consideran sus carteras y en las que lógicamente consideran el mercado. Lo comentaba el otro día, yo creo que no nos encontramos, o no creo que nos encontremos en una situación de pico en cuanto a la inflación. Yo creo que al menos una relajación a corto plazo para de nuevo volver a seguir en la senda en la que nos encontramos y sobre todo en la tendencia en la que hemos estado durante los últimos trimestres. Coincido plenamente con Rafael en cuanto a la situación de Rusia, que ahora viene muy bien la guerra, y una guerra obviamente orquestada y totalmente creada, ¿no? En este caso iniciada, ya sabemos por quién, y obviamente por un interés que ahora estamos viendo lógicamente los entresijos y sobre todo cuál es la realidad en la que nos encontramos, y una realidad ante la que el mercado, que es algo que vengo comentando mes tras mes, va a tener un año 2023 muy difícil de sostener, muy difícil de mantener, sobre todo por países que tienen una deuda muy elevada, países que tienen cifras de paro que son totalmente insostenibles, y sobre todo mientras que veamos cómo por parte del Banco Central Europeo y la Reserva Federal seguimos sin tomar medidas más allá de una modificación de tipos. Coincido en que los 15.000 es una, iba a decir buena medida, pero al final me parece un parche porque la cantidad es irrisoria, ya no digo pequeña, me refiero, y vuelvo a decir, irrisoria por la realidad en la que tenemos, y sobre todo hay que tener en cuenta, o bajo mi parecer, es que tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal tienen escenarios muy diferentes a los que tratar. He oído muchos analistas hacer referencia a que el escenario es muy parecido entre ambos y no creo que sea para nada parecido, sobre todo haciendo alusión un poco al comentario de Rafael con respecto al desempleo en Estados Unidos. No aumenta el desempleo en Estados Unidos. Esto lo que conlleva es que al final lo que creamos o lo que se crea en la parte de Estados Unidos es un desempleo que no aumenta. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Hay mucho más, en algunas ocasiones, en algunas industrias, hay mucho más empleo que la demanda que pueda haber, y al final esto lo que genera es que los sueldos para estos empleados, para estas posiciones, van a tener que aumentar, y lógicamente aquí se crea una inflación per se, porque al final lógicamente el hecho de que aumenten esos empleos, aumenten esos salarios para estos puestos, hace lógicamente que los precios del consumo, los precios generales, también van a aumentar, y obviamente esto es algo que Estados Unidos tiene que contrarrestar, que Europa no tiene. Esto es una realidad, obviamente, que para países como España es una realidad que no tenemos. Alemania empieza a no tener desde hace ya meses, Francia no lo tiene. Países de Europa que no tenemos esta realidad, que, como digo, Estados Unidos sí. Por lo tanto, es algo diametralmente muy diferente, y una inflación que, pese a que los números reflejan que el crecimiento de la inflación en Estados Unidos y en Europa, no digo que sean iguales, pero van más o menos de la mano, la realidad, lo que hay más en el backstage, lo que hay detrás del escenario, es mucho más preocupante para mí en Europa, obviamente, por niveles de deuda, pero en Estados Unidos, siempre y cuando, y sobre todo, si el Banco Central Europeo, y en este caso sobre todo la Reserva Federal, no toman medidas adicionales en cuanto al desempleo y en cuanto a la creación, en este caso, de un empleo que vaya en cuanto a la estructura similar a la inflación y en líneas generales paralelas a la inflación. Por lo tanto, yo creo que a la larga la inflación en Estados Unidos puede ser muchísimo más preocupante que la de Europa si no se toman medidas, como digo, para poder paliar esta situación y ver una realidad en la que vamos a ir increciendo, y sobre todo hacen referencia a que los tipos no van a bajar en el año 2023. Personalmente no creo que eso esté en la cabeza de Jerome Powell. Yo creo que es un poco lo que tiene que decir, ¿no? Un poco a la referencia, y a esperar a ver cuáles son los comentarios y cuáles son las reacciones. Pero lo hemos visto, ¿no? Un euro atacando máximos, y que luego, máximos lógicamente de corto plazo, pero que luego vuelve de nuevo a recortar en posiciones a ese horizonte temporal, y a la espera, ¿no? de ver nuevas medidas y sobre todo de nuevos comentarios por parte, como digo, de una Reserva Federal que ahora mismo está entre la espada y la pared. Gracias, Juan Enrique. Has sacado el tema muy interesante del desempleo, también lo ha comentado Rafael, y aprovecho para preguntaros, bueno, voy a poner en pantalla